Vamos entonces ahora sí a buscar en las escrituras. Vamos a irnos al, eh, déjeme, le voy a dar la cita bíblica para que así de esa manera podamos comenzar. Está la lectura en San Juan, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 5. San Juan 5:5. Gloria sea a Dios. Lo tenemos. Démosle lectura entonces y dice la palabra. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que usted tome todo control. Bendiga, Señor, así cada vida que va a escuchar este mensaje. Y use, Señor, mi vida a través de su Espíritu Santo, tomando dirección. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias. Amén. Bien, vamos entonces a tomar un tiempecito para compartir el mensaje de la palabra. Parece que cuando nosotros leemos esta historia, tal vez algunos no se profundizan al entender lo que este hombre en realidad padecía o había padecido. Como normal, el ser humano a veces no es tan, no es tan compasivo. Más sin embargo, dice la Biblia que cuando Jesús pasó y supo que llevaba mucho tiempo, fue y se dirigió a él y le dijo: este hombre, yo creo ya un poco sin esperanza, le dice: pues aquí estoy, y cuando yo quiero pues caminar hacia cuando se agita el agua, otro me toma la delantera y yo sigo acá. ¿Y tenía cuánto dice? 38 años de estar ahí. O sea, la condición de este hombre era tremendo, era terrible. Pasar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años. Cualquiera hubiera dicho: ¿para qué? Hubiera buscado cualquier otro lugar. Y no, él seguía luchando por su situación, aunque sabía que era bien difícil, pero él seguía ahí. Cuando nosotros padecemos, y verdaderamente ahora que conocemos, porque ahora que nosotros conocemos a Jesucristo, el Señor da palabra de que dice que si nosotros pedimos con fe, creyendo, no dudando nada,
recibiremos. ¿Lo dice así o no lo dice así? Y dice, y lo que pidieres, cualquier cosa que pidieres. Ahora podríamos nosotros, como dicen, estar con esperanza porque sabemos que hay un Dios que lo ha dicho. El problema es que nosotros no tenemos la paciencia y nos desesperamos y abandonamos porque hoy en día se vive en un tiempo que todo lo queremos rápido. Y a veces venimos a la iglesia y venimos a Dios y también queremos las cosas rápidas. Y si no, buscamos las alternativas que sea y dejamos de creer en Dios. Y ahí es el gran caos porque a veces llega un momento que el hombre no te puede ayudar. Y el hombre siempre va a estar queriendo, pues, como dicen, a veces oímos decir esto, de que ahora todo ha vuelto negocio. Si hay ganancia en algo, ahí por ahí donde camina, ¿qué? El hombre. Y el bienestar del ser humano le sale, ¿qué? Sobrando. Pero este hombre, pasando 38, 37, porque le dije que ya tenía 38, cuando le llegó la bendición. 38 años esperando su milagro. Él persistía, estaba ahí, consciente que tenía desventajas, pero ¿qué? Seguía esperando. Y eso verdaderamente es de sorprender. Pero yo quiero este caso llevarlo a la área espiritual. Porque este hombre, vamos ahora a tomar esa parte, que es el parálisis, la parálisis. Él dice que estaba paralítico por 38 años. En la área espiritual del ser humano, cuando analizamos, este hombre estaba privado de todo, privado de salir a cualquier actividad, cualquier fiesta, cualquier lugar. Hoy los muchachos y los niños, hoy están que solo quieren, ¿a dónde? Que quieren vagancia, que llévenme aquí, que llévenme allá, que esto, que lo otro, que no sé cuánto. Qué maravilla lo que hoy se vive, ¿verdad? Lo que nosotros en el pasado no experimentamos, nosotros lo que experimentamos, ¿qué era? Trabajo. Usted no tenía opción de andar diciendo, llévenme a esto, llévenme allá. No, te llevaban a trabajar. Hasta ni te dejaban ir a las cosas básicas. Algunos de ustedes no los dejaron ir a la escuela, ¿verdad? Porque querían que fueran ¿a dónde? A trabajar. Sí, ahora vivimos en el tiempo de la abundancia, tiempo maravilloso. Y qué bueno, ¿verdad? Pero debiéramos de ser agradecidos, ¿no? Debiéramos de ser agradecidos. Los muchachos de hoy en día deben de ser agradecidos. Han nacido en cuna de oro. Hermano, yo veo la situación de mis hijos y veo la de mis nietos y ¿qué? No se parece nada. Mis hijos estuvieron, como dicen, en el tiempo de las 7 vacas flacas. Y los nietos en las 7 vacas gordas. Donde hay que, ya más abundancia, ya nosotros nos establecimos. Cuando yo vine con mi esposa aquí solo éramos los dos luchábamos por los hijos, no había quien, no había nada. Hoy hasta los nietos, hasta de antojo, dicen, queremos ir a dormir a donde los abuelos. Y ahí están los abuelos de alcahuetos. No, es de cariño, es de amor, porque, ¿por qué no, verdad? Claro, hay que tener esa, pero estamos hablando de situaciones
diferentes y uno tiene que ser agradecido. Yo a veces medito y si estos jóvenes de hoy en día serán agradecidos. Esta niñez que tenemos hoy serán agradecidos. Hay que enseñarles a que sean agradecidos porque parece como que piensan que eso es normal. No, hay otros que viven cosas peores. Y en este caso es igual. Este caso, si lo llevamos al mundo espiritual, mire, hay mucha gente, vamos a llamarla con parálisis espiritual. No pueden tener la libertad, no pueden tener la bendición de poderse irse a gozar con el Señor a un culto como este. Porque ellos lo que tienen que es una limitación que se llama pecado. Y ese pecado los trae marcados. Ese pecado los trae como este hombre que estaba triste por su situación, con poca esperanza, abandonado, porque ahí, en esa condición, indica que no tenía mucha esperanza de familia, amigos, porque en la enfermedad y en la cárcel se conocen los que son los que te aman. Porque ahí es donde verdaderamente se ve. Cuando hay abundancia, es como los borrachos saben eso, que cuando tienen plata para la bebida, anda un montón de amigos con ellos, ¿verdad? Cuando el pobre no tiene ni para comprar ni nada y enfermo, ya no hay ese grupo que le sigue. Y en la vida así parece que ser, por lo cual usted tiene que tener un entendimiento. El día que usted se sienta abandonado, que nadie lo quiera, porque llegan esos momentos, sepa que hay un Dios que ese sí te quiere y nunca te abandona. Porque luego nos complejamos, nos amargamos, porque nos han dejado solos, porque eso sucede. Gracias a Dios si llegas a tener bendición en esos momentos, pero la mayor parte no la tiene. Terminan desamparados, más cuando se llega a la etapa del asilo. Se llega a la etapa del anciano y el anciano no hizo provisión. ¿A dónde cree que va a parar? Al asilo. ¿Lo tratarán bien ahí? No. Ellos están haciendo un trabajo, los que trabajan ahí. Y los hijos es muy poco los que se encargan de terminar con ese viejito en casa. Y si el hijo quiere, a veces la nuera, la que no era, no quiere. A la nuera no le gusta que diga eso, ¿verdad? Y luego resulta que si un cónyuge no está muy de acuerdo, es fatal. Por eso es bueno que usted sea agradecido, y cuando usted es agradecido y sirve a Dios, Dios te va a dar siempre provisión y va a terminar lo que la Biblia dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, porque Dios se encarga de eso. Dios se encarga de eso. Por eso vale la pena agradar ¿a quién? A Dios. Ese es el que te va a responder. Si vas a llegar a tener un familiar que te cuide, es porque Dios lo permitió. Nosotros con mi esposa no tenemos ese problema. Ella era muy tranquila con mi mamá y yo igual. Con su suegra, yo no le impido todo lo que ella pueda hacer por su mamá. Porque, hasta le he dicho, pues, porque a veces cuando llegan a esa edad avanzada, hasta ni pagadas quieren la gente cuidarlos. Entonces, gracias a Dios que Dios ha bendecido a través de algunos hijos, porque no todos responden, por eso es bueno que tengo unos 12.
Pues, ¿se han dado cuenta que hay unos que salen malos, va? Bueno, por eso es malo. No, cuando estamos sirviendo a Dios, todos salen buenos. Porque Dios premia lo que siembra, eso cosecha. Por eso encárguese de ustedes de crecer esa persona con buen ejemplo. Trate de que esa criatura, yo he visto una de las cosas, que si hay, yo he visto gente que es mala. Mala, sí, que hacen, pues, no son justos, pues. ¿Cómo salen los hijos? Igualitos, hermano, cortados con tijera. Qué triste, ¿verdad? ¿Y quién cree que es el culpable? El padre que le modeló. Y después se lamentan por el hijo o por la hija que tiene. Pues eso fue lo que no les enseñaste, no les instruiste, no les corregiste, porque a veces hasta en eso está el gran problema. No se corrigió el muchacho y se arruinó. Por eso tiene que ser importante. Ya vamos a empezar la disciplina, a enseñar la disciplina familiar. Ganaron los del domingo. Se quedaron callados, ¿va? Ese lo vamos a dar al final, ese anuncio, ¿eh? Ahora bien, lo interesante de este caso es que esta situación yo la transporto al área espiritual y el ser humano que no tiene a Dios vive en la misma condición de este ser humano. Este tenía limitaciones familiares, limitaciones sociales, limitaciones vamos a llamarlo, de poderse disfrutar, de transportarse a un lugar, a otro. Este hombre completamente estaba muerto en vida, ¿no? Pues el área espiritual del ser humano es igual. Cuando el hombre no tiene a Dios, el hombre no puede caminar espiritualmente en el camino de Dios. No puede caminar con Dios. No puede caminar con la sociedad. No puede caminar con la familia. Por eso allá está la familia que de los que están espiritualmente mal, están viviendo un infierno. Allá están unas familias agobiadas por el alcohol, por la droga, por los vicios, por la violencia, porque la Biblia dice que nosotros por naturaleza somos malos y somos hijos de ira. Allá la gente, ustedes ya cambiaron. Ustedes ya cambiaron, ya dejaron de ser hijos de ira. Ese amén todo aburrido dice muchas cosas. Tiene que decir como el apóstol Pablo, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Usted tiene que saber que ya no es el que era antes. Y ahora voltea la otra mejilla. Ya es una persona paciente. Ya es una persona que, hermano, no. Porque los creyentes tienen esa virtud, que son pacientes. Mujer paciente. Hombre paciente. Sí, la Biblia lo habla. Porque de lo contrario estaremos perdiendo tiempo. O sea, el hombre religioso está limitado porque no puede hacer estas cosas, no puede tener la transformación, no puede tener el cambio. Puede hablar de religión, pero no tiene transformación. A veces se vuelven hasta muy religiosos. Uno los ve tan religiosos, pero allá hay adulterio, allá hay violación, allá hay de todo, allá hay crímenes, allá hay de ¿qué no hay? ¿Cómo está el mundo? Mal, patas arriba. Y entre los más de la sociedad son la más suciedad.
Porque así le llaman la alta sociedad, ¿verdad? Aquellos que son la eminencia, según es la alta sociedad. Ya nos hemos dado cuenta. Ya no lo pueden ocultar. Porque el pecado destruye, para él no hay altas, ni bajas, ni medias. Él destruye al que sea, si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene defensas. Y por eso la humanidad vive así como vive. Usted bien bonito, gozándose, aleluya, gloria a Dios, con su familia, con sus hijos, con su cónyuge. Pero allá, fuera, eso es una batalla campal. Porque uno ve la familia, ¿va? La gente decía, ay, la familia de Orellana, Raúl y Josefina eran mis padres. Y la tribu, porque éramos como 10, ya yo ni números exactos tengo, pero que perdí algunos la cuenta. Una gran familia, pero allá adentro solo ellos sabían el desastre. Un borracho gritando por allá, que angustiados y todos queriendo hacer y deshacer. Porque así eran. Y eso era una gran preocupación. Porque mi mamá siempre decía, a ver, al rato van a avisar malas noticias de mis hijos. Y vivía angustiada, loca, como decía mi hermano. Yo salía, y ella ya preocupada porque yo salía y siempre era andar de borracho. Pero, y los otros pues daban sus problemas y esto acá y allá. Papá también un borracho. Esa era la vida de la pobre, muriéndose de pena, a pausas. Pero cuando llegó Cristo, la vida de ella cambió completamente, porque después se sentía orgulloso del que se sentía avergonzado. Me lo decía, me siento orgulloso, mi hijo, de que Dios lo cambió y es hasta un pastor. Mira que después de llevarle pena, le llevaba ¿qué? Alegría. Eso es la gran diferencia. El hombre allá vive así. No importa la religión que tenga. Si no tiene a Cristo, si no tiene la transformación, que solo la puede hacer el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo solo lo hacen aquellos que se arrepienten de su vida pecaminosa y están dispuestos a cambiar. Porque aún si no hay decisión de cambiar, te puede estar hasta en esta iglesia pentecostés, puede estar hasta en esta iglesia que predicamos un mensaje sano y usted seguir ¿cómo? Igual, perdido. Porque la decisión de cambiar no está donde te sientas, en qué iglesia te sientas. Si ahí puede ser que predican a Cristo céntrico, pero aún ahí usted sigue vacío, siendo un pecador que no tiene remedio, lleno de odio, lleno de que no tiene la bendición. Y eso le pasó a Nicodemos. Nicodemos era un hombre que de alguna manera era maestro religioso, pero no había experimentado el cambio. No lo entendía, es más, ni lo entendía. Y eso pasa con las religiones. Las religiones se conforman con tener una religión, porque hay algunos que dicen, toda religión lleva a Dios. La mentira más grande de Satanás. Decir que todas las religiones llevan a Dios es la mentira más grande de Satanás para tener conforme a todos los religiosos. Pero Cristo no le dijo así. Cristo le dijo a los judíos, a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Tienen religión, pero no viven lo que Dios quiere. Porque si fueran de Dios, fueran de Abraham, me amarían a mí, creerían en mí. Y eso no lo podían ellos aceptar. Ellos tenían su enseñanza. Ellos se aferraban a su interpretación.
Y todo aquel que interpreta esta Biblia a su manera, no tiene nada. ¿Qué es lo que le ha pasado a la religión? Que ellos han querido interpretar la Biblia a su manera. Hacen unas interpretaciones tan locas que uno se queda espantado. No, la Biblia se tiene que interpretar así como está ahí. Y esa es la verdad. Y esa es la que tenemos que vivir. Si algo enseñar en otro evangelio diferente, sea maldito. El que no enseña conforme a esta palabra es maldito. Triste, ¿no? Y a veces andamos peleando por una religión y no andamos peleando por el verdadero evangelio. Nicodemo tuvo la oportunidad de enfrentarse, lograr entender de que él verdaderamente no sabía, logró conversar con el maestro de maestros, Cristo Jesús, y la palabra de él le llegó. Y entonces él dijo, Señor, ¿y cómo se puede hacer eso? Entonces el Señor le explicó que la única manera era naciendo de nuevo. Y ese nacimiento, hasta se lo explicó, ese nacimiento es del Espíritu. Es el Espíritu Santo que hace la obra, transforma al ser humano. Y si no es el Espíritu, no hay nada. Por eso debe de preguntarse usted si el Espíritu lo ha transformado. Porque hay algunos que los transformamos nosotros, los predicadores. Yo he visto mucha gente que ha estado en esta iglesia, le he enseñado algunas enseñanzas y las viven, pero se van de aquí y ahí andan practicando allá lo que aquí se les enseñó. Ahí andan vestidos hasta de brujos allá. Todas las fiestas paganas allá las están viviendo. Entonces esos estaban convertidos por el mensaje del hombre, no estaban convertidos por el Espíritu Santo. Nosotros predicamos, pero el Espíritu Santo es el que tiene que obrar en su vida. Algunos quieren poner en pretexto una cosa y la otra. No, no se puede. Los predicadores somos llamados para enseñar la verdad de Dios. Pero el hombre es el que decide vivirla y hacer la realidad en su vida por una decisión, y el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, pues nos da la fuerza. Pero algunos están aquí solo por estar, y llenan los requisitos solo por llenarlos. Se van allá y allá andan celebrándole a San Nicolás. ¿Saben quién es San Nicolás, va? Sí, un santo de la religión. Me preguntaba un día de esto un muchacho y me decía que como que han oído de que yo estoy en contra de la cruz, ¿verdad? Me hacía la pregunta y le digo, la razón por qué nosotros estamos en contra ¿cuántos vienen de Centroamérica? ¿No hay un europeo aquí? Los centroamericanos venimos de la religión tradicional y la cruz para nosotros allá en esa religión era un amuleto de fe. Yo espantaba al diablo con eso. Pero creo que lo que hacía era acercarlo. Le enseñaba eso cuando sentía que había un susto y la pedrada, porque allá le pusieron a un muchacho el susto y la pedrada. El tipo no quería estar en ese lugar y asustaba al abuelo tirándole piedras por las noches. Entonces, y el hombre asustado, todo el caserío se asustó, hasta lo iban a custodiar. Y en realidad lo que pasaba ahí era que el muchacho era el que estaba aventando piedras. Se apagaba la luz y ahí tenía el poco de piedras y la aventaba, pero él decía el susto y la pedrada. Ustedes no creían así, que la cruz era poderosa, ¿verdad? El resto no lo creía así.
Entonces, los que no creían así, yo le digo, mira, en eso yo no me meto, ¿sabes por qué? Porque ese es un asunto que la Biblia dice que si algo es ocasión de caer, a mí me ven así, voy a Centroamérica con una cosa de esas y me hacen el llamado a que acepte a Cristo. Porque allá venimos de ese lugar. Ahora los que nacieron acá no vienen con esas creencias y a veces les enseñan les enseñan otra cosa, ¿verdad? Pues allá que ellos van a entregar cuenta delante de Dios y ese es asunto de ellos, pero yo y mi casa estaremos exentos de eso. Entonces es bueno que nosotros nos demos cuenta que son convicciones y que tenemos razones. Ahora, quítese la cilanda por ahí. Porque en esta iglesia no vamos con eso. Sí, porque usted tiene que entender, por eso yo les he dicho a los hermanos, aquí todos creemos lo mismo, porque no estamos fuera del texto bíblico. Si estuviéramos fuera del texto bíblico, pues entonces sí, no nos haga caso. Pero durante usted no esté enseñando fuera del texto, no hay problema. Vamos terminando con esto. Cuando el hombre está en esa parálisis espiritual, que hasta optan por una religión para quererse presentar delante de Dios. Yo era malo todos los días, de lunes a sábado. El domingo era bueno. El domingo tenía que ir a la iglesia para agradar a Dios. Para sentirme que ya había hecho las paces ¿con quién? Con Dios. Pero y ahí venía el lunes y a echarle. No, saliendo de allí me la empezaba. ¿Qué lunes? Ya fui a agradar a Dios, ahora véngase, bienvenido todo lo malo. Así vive el religioso. Y el que no vive con una maldad así como la que yo vivía, vive con otra. Agarran una religión para quererse escapar y como dicen, apaciguar su conciencia. Pero están los que mezclan. La samaritana tenía una creencia, ¿verdad? Aquí en este pozo adoraron nuestros antepasados. Pero eso sí, el hombre que se me aparezca, bienvenido. O sea, se había inclinado al placer, a lo que fuese, porque en ella había un vacío que no lo llena la religión. Los religiosos siempre siguen con ese vacío. Por eso buscan cualquier otra cosa, cualquier situación, no importa la que sea, pero siempre andan queriendo la felicidad y como esa felicidad no la da nadie, sino el Espíritu Santo, entonces ellos lo buscan en otras cosas. La pobre mujer con todo su agobio dice que iba al pozo a mediodía. ¿A qué hora se va al pozo? En la mañana y en la tarde. Pero ella iba porque ya andaba con un trauma que ya sabía que todas no la querían. Todo eso lo sufre el ser humano. Ahora, este caso de esta mujer lo encontramos. El encuentro de Dios. Dios ve la necesidad y dice que pasa por ahí. Y la mujer le trata de decir que ese lugar era un lugar de creencia religiosa. Y aparte está Cristo argumentándole, y él era un tremendo evangelista, por eso es bueno, le dice, espiritualiza la situación, le dice, esa agua que tú estás sacando ahí, yo tengo una, la cual dice, si bebieres de ella, no tendrás sed jamás.
Y le llamó la atención porque eso es lo que ella fue. Ya ella se puso, porque lo primero que ya estaba peleando, judíos y samaritanos no los tratamos. Y el Señor le hace la forma de poderla atraer y después le va explicando y termina convirtiéndose. Porque se dio cuenta que el que estaba ahí no era cualquiera, era el Cristo de la gloria. Y el que recibe al Cristo, por eso es bueno que tratemos de llevar a Cristo y a Cristo y a Cristo a toda persona. No hay otra alternativa. Nosotros somos el medio para poder que otros puedan conocer al Señor. ¿Se acuerdan del paralítico que llevaron y lo introdujeron por el techo de la casa, ¿verdad? El paralítico no hubiera podido llegar así, pero ellos lo llevan y lo ponen a los pies de Cristo. No solamente fue sano, fue salvo. Pero tenemos también otros que se van por otra fama. ¿Se acuerdan de Naamán? La Biblia dice que era un general del ejército de Siria. Y dice que era un varón delante de su Señor muy poderoso y tenía, dice, alta estima, porque por medio de él había dado Jehová, dice, salvación a Siria, pero era leproso. O sea, el hombre representa a un hombre exitoso, que lo logra todo. ¿Qué hombre lo había logrado? Todo. Como dicen, fama internacional, pero era pecador. Leproso, la lepra representa pecado. Era pecador y el pecador, y en aquel tiempo el leproso se aislaba porque la lepra no le permitía andar porque podía contaminar. Ahora el caso de este hombre, como dicen, era un hombre infeliz porque no tenía la felicidad, estaba aislado de la sociedad. Hasta la misma familia tenía que tener muchísimos cuidados con él. Pero más sin embargo, allí hay una evangelista. Ahora los evangelistas solo quieren multitudes. De esta clase de evangelistas casi no hay. Era de uno a uno. Ella empezó a evangelizar ¿a quién? A la mujer del general. La empieza a decir, mire, fíjese que ese problema de su esposo tiene solución. En Israel hay Dios, hay profeta. Entonces esta mujer transmite lo que debemos de transmitir. Al pecador hay que decirle que aquí las cosas cambian, aquí la situación es transformada, aquí la familia es bendecida, porque una vez que cambia la persona, le cambia el entorno. Porque Dios es maravilloso. Este caso es un caso especial. El hombre poderoso, el hombre lleno de toda fama, pero de balde le servía. Era un hombre leproso. Era un hombre fracasado, porque estaba aislado. Allá en la guerra sí servía, ¿verdad? Porque era bueno para aventar balas. Y si contaminaba al enemigo, pues era mucho que mejor, ¿verdad? Todas esas armas pues son válidas. Pero el hombre tenía la dicha y la bendición de que allí había una hija de Dios. Qué dicha tienen para los que ustedes trabajan. No vaya a estar siendo piedra de tropiezo. Qué vergüenza sería. Soy cristiano y la gente dice, ¿eh? Porque el cristiano es por las acciones que se conoce. Lo dice la Biblia. Por su fruto seréis conocidos.
Y usted en un lugar donde está y está dando malos frutos, se roba todo lo que aparece por ahí. Transea al medio mundo. ¿Qué balde sirve que usted diga que es cristiano? Se está solamente engañando. Imagínate luchar tanto. Bueno, no están luchando y los maleantes no luchan. No luchan en contra del pecado porque lo practican. Pero nosotros luchamos en contra del pecado y no es nada fácil, pero hay grande bendición. Honramos al Dios de los cielos, el cual es maravilloso, porque el que honra a Dios, Él lo va a honrar, va a ver las maravillas de Dios. Yo he visto a Dios, hermano, en cada detallito. Es impresionante. Aún ayer teníamos una pequeña actividad por los que estaban ahí graduados, pero había pronóstico de agua casi al 100%, 90 y tanto. Y Dios bendijo de tal manera que se hizo todo en paz. Ya dijo, suficiente lo esperado, empezó a ponerse negro y a correr, dijimos, y ya habíamos terminado. Llovió toda la noche, hermano, para que vean. Estaba pronosticado para eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios nos honra, nos bendice, nos da de su misericordia, nos da de su amor. Por eso es que uno debe ser agradecido. Naamán terminó ¿con qué? Con la bendición, ver a Dios, ver el milagro, ver la transformación. Eso es lo que nosotros tenemos. Esa es la bendición. El de 38 años fue historia, sirvió de testimonio. Él podía andar diciendo, aquí estoy transformado, aquí estoy cambiado. ¿Cuánto tiempo vivió usted sin Cristo? Una vida miserable, una vida que yo no creo que usted desee repetir. Y desde entonces Dios lo ha bendecido y lo ha bendecido y lo ha bendecido y nos sigue bendiciendo y nos va a seguir bendiciendo. ¿Qué más quiere? ¿Por qué tener que ir a lamber el pecado para que nos caiga un macanazo? Porque el diablo lo que está esperando es eso. Se va tantito usted para allá y le cae como no tiene idea. Y lo ata. Y después termina en miseria. Y después dice, es increíble. Yo les cuento la historia de alguien que conocí, muy bonito en la iglesia, un familión tremendo. Se empezó a alejar y se empezó a apartar y parecía que nada pasaba, porque el diablo es tramposo. Pero cuando ya los tenía bien agarrados, los destruyó. Todos los hijos perecieron, murieron de una forma tremenda. Increíble. Así que puedo seguir todo el resto porque ahí viene. Gloria sea a Dios. No te apartes, no te alejes. Te alejas y vas a ver lo que vas a empezar a padecer. Y si no estás dentro, el diablo te trae y te trae en miseria como ese paralítico de 38. El hombre y la mujer que no tienen a Dios, la familia que no tiene a Dios, tristemente esa es su condición. Lo más bonito que puedas experimentar en la vida es servir a Dios. Es servir a Dios. Quizás diga, el pastor le ha ido requete bien. No, si he tenido luchas, batallas, dificultades. Pero en todas esas aún se puede vivir. Porque yo siempre he dicho que nosotros somos felices.
Porque usted no deja de ser feliz por las circunstancias que le pasan. A mí me puede pasar de lo que me pase y luego yo siento que allí sigue ese gozo por sentir que Dios está conmigo. Aún en la crisis, aún en la dificultad, yo siento satisfacción porque sé que no estoy solo. De tal manera que si un consejo pudiéramos abrazar en la vida de los que están empezando, es que no te apartes de Dios. No te apartes de Dios. No te apartes de Dios. Gloria sea a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Y nunca de los nunca intentes, porque te lo dice una persona. Por eso me da gusto aquel que querían que maldijera a Jesús y dijo, no hombre, tantos años que yo lo he servido y nunca he recibido un mal, dijo. Así lo dijo. Yo he trabajado servido al Señor ya creo más de 40 años. Y nunca he recibido un mal de Dios. Todo ha sido bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición. Por eso yo le recomiendo a toda persona, nunca te apartes y nunca te sueltes de Dios. Que en los problemas, allí está Dios. Que en las grandes dificultades, allí está Dios. Yo cuando en la familia un muchacho me dice, mire que quiero ir, le digo, dele. Pero acuérdese que es Dios con su ayuda que se logra todo. Porque los que se gradúan piensan que es por su esfuerzo y su inteligencia. No. Usted se graduó porque Dios lo ayudó. Porque si Dios hubiera permitido cualquier otra cosa, tal vez no estuvieras. Pudieras haber caído en drogas, puedes haber caído en una enfermedad, pero más sin embargo Dios te dio la oportunidad. No puedes dejar cuando tienes grandes... Yo me imagino que ustedes tienen sueños, ¿verdad? Sí, porque todos tenemos sueños, va graduándose. Por ejemplo, aquí hay varios que ya sacaron su carrera. O sea, de la high school se gradúa, porque aquí hay varias graduaciones. La primaria, la high school, y luego viene cuando te gradúes de la carrera. Son una bendición. Claro, porque la familia, y cuando enfrentas la situación, tenés una ventaja, que eres un profesional. Te pagan el doble de los que no hay una carrera de por medio. Ya es una ventaja, ¿no? Y aún, a veces sin carrera, como corremos bastante, le echamos ganas, a veces ganamos igual que a los que tienen una carrera. Eso es una bendición. Así que, mi hermano, aliento. No estás solo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Amén. Póngase de pie y le damos gracias a Dios. Amado Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Que tomemos la responsabilidad para no deslizar